¿Explico más o menos qué es un incel o se sabe? Bueno, es una palabra medio nueva, que es un acrónimo, quiere decir célibes involuntarios. Se refiere como a unos pibes que a principios de este siglo empezaron a juntarse en foros y empezaron a desarrollar un odio muy fuerte hacia las mujeres, eligieron el resentimiento, son como parte integral del núcleo duro de las fuerzas del cielo. Y esta historia habla de cuando logran destruirlo todo. Devastación. Desierto hasta donde llega la vista. La gran guerra incel dejó al mundo de rodillas. Más de la mitad de la población muerta y las perspectivas oscurísimas para la preservación de la especie humana, digo, porque incels se arrastran por la tierra yerma, agotados, sedientos, incogibles. Son la última generación de sufrientes, no dejan nada atrás y no lo lamentan. Casi todos varones, casi todos jóvenes, adultos, aunque algunos viejardos, colados, se arrastran también. Al finalizar cada jornada, cuando el sol da un respiro, dejan de moverse, comen los pocos pastos o insectos que juntaron en el camino, toman la poca agua que llevan en botellitas descartables, se disponen a dormir montando guardias rotativas y nunca fallan los turnos. Son bastante buenos para los cálculos estos disque hombres que se concentran en su tarea. Los que no vigilan, duermen, y esos que duermen, sueñan. Sueñan que critican el embrismo, que se ensalzan en discusiones furiosas con feministas radicales que pintan catedrales, abortan en la vía pública, usan pelo en los sobacos, bigote, se cogen entre ellas. Sueñan que se ensalzan en discusiones altaneras con minitas interesadas que buscan tipos con auto, con tarjeta, que les chupan la energía, que se cajan hijos que ni siquiera son suyos. No saben esas malditas hembras lo difícil que es ser varón. No sueñan que cogen, es una imposibilidad absoluta, pero sí, a veces sueñan situaciones que podrían hacer pensar que cogieron alguna vez. Sueñan un club de hombres, en mayúscula, jugando sus juegos favoritos, babeando sobre mangas de bombachitas. Soñando se hacen la paja, claro, sueñan que se hacen la paja y eyaculan en serio, algunos más que otros, y las sábanas sucias que los cubren en la realidad del desierto se llenan de pegotes, se van endureciendo y cuando ya tienen rigidez cadavérica son reutilizadas como mesas o tablas de windsurf precarias en las que cuando sopla mucho el viento, el arrastre de algunos se hace solo, se hinchan las velas, hechas también con sábanas, pero en un estado mayor de flexibilidad, y allá van incel surfers desafiando el curso de la historia. Asiago momento en el que se cruza el camino de la tribu incel proveniente del norte, liderada por el termo Raúl, y la tribu del sur, liderada por el termo Renato, el incel enano, sobre cuyo nombre y fama circulaban historias desde las primeras escaramuzas previas al inicio de la Gran Guerra. Estos clanes tienen opciones, podrían aliarse, convertirse casi en un país reptante, llevarse puesto todo, pero no, el enemigo ya no existe, la victoria incel fue total, y sin enemigo no hay causas comunes, no hay fusible. Además, existe un cisma insalvable. Los del norte son tecnócratas, ansían del renacimiento del sistema, su peregrinación es búsqueda mística. Los libros sagrados hablan de un lugar, un punto denominado libertad, donde aún existe la energía eléctrica. Los del sur, en cambio, son apocalípticos. Prima entre ellos la sensación santiagueña de que todo está perdido, de que esta realidad es el justo castigo de la mano invisible de un Dios o de un mercado. El enfrentamiento es inminente. Se ponen de pie los del norte,
se ponen de pie los del sur. El cielo acompaña, despejadísimo. Se recortan sobre el horizonte celeste las figuras de los guerreros. Si hubiera un reloj, que no lo hay, estarían por sonar 12 campanadas. Se alargan los instantes, hay una lucha de miradas. Muchos eligen a sus enemigos y entablan una pelea sin cuartel, sin parpadear. Suena la trompeta de ambos bandos y se desencadena la batalla. Se desencadena, pero a duras penas, de una manera bastante patética, terrible y patética. Caen muertos de a docenas, pero no por los golpes ajenos. En mitad de la carrera les revienta el corazón por el esfuerzo o la emoción. Están casi todos desnutridos, secos, les explotan venas, arterias, se cagan encima antes de tocar el suelo, que ahora es un pantano de mierda, sangre, haciendo contraste con el resto del espacio desierto, arenoso, que brilla a la luz del mediodía. Se forma un agujero negro de sangre y caca líquida sobre el que se da la lucha. Arañazos, rebaladas, escupitajos, cachetadas. Ambas tribus sufren bajas. Mientras cae el sol, los termos convocan un parlamento, negocian un asueto en las acciones, una paz momentánea, cada uno por su lado, los del norte hacia el sur, los del sur hacia el norte, sin mirar atrás, sin resentimientos, aunque no por eso amigos nunca. Libertad. La ciudad-estado Incel, protegida por un domo invisible, una cúpula de energía Virgo impenetrable. Como una Shangri-La de plata rompe la monotonía del desierto sin aviso previo. Ningún asentamiento anuncia la presencia de esta ciudad celeste. Se encuentra en un valle profundo, demarcado por dunas altas como el cielo. Libertad. La ciudad-estado Incel está rodeada por miles de kilómetros de arena, cristales que reflejan el sol, que llenan con chispas de fantasía el aire seco del exterior. Dentro del domo, en cambio, la humedad y la temperatura son controladas, amigables para el desarrollo. En las calles de Libertad el movimiento es permanente. Van de sus trabajos a sus cubículos, incels libres, satisfechos. La electricidad chisporrotea por todos lados. Los habitantes de Libertad son fanáticos de Tesla. Andan con los pelos de la nuca erizados. Un ejército de robots hace las tareas pesadas diarias, el mantenimiento general del domo, y de las pequeñas cosas, las personales, se ocupan aún los propios incels, muchas veces a desgano. La pregunta siempre es la misma: ¿cómo puede hacerlo otro? Y todos los domingos, como un rito ecuménico, en el canal oficial se proyecta Wall-E, porque los incels de Libertad ansían lo que tiene esa gente del futuro, que se desplaza en sillones, que ni el culo se limpia. Todavía no podemos, dijo al respecto el presidente recién electo Javier III, pero de acá a 30 años, o sea, digamos, o sea, de una que sí. A finales del siglo XXI, los magnicidios fallidos por su repetición se fueron convirtiendo en un chiste. Cuchillos sin filo, pistolas que no disparaban, balas que no daban en el blanco, bombas que resultaban de estruendo, anthrax que era talco. Los servicios secretos se divertían a sus anchas. Todo empezó a cambiar cuando los Leones, un grupo incel de operaciones, distinguible por sus brazaletes terraplanistas, anunció y llevó a cabo un atentado, esta vez exitoso, al presidente que habían apoyado tan intensamente. Los Copitos, que tal era el nombre clave de la célula más pesada de los Leones, estaba formado por gente jugadísima. El alambre era su forma de vida. Imagínate ser incel, terraplanista, hacer campaña por un candidato, hacer cientos de publicaciones y de repente, pocos meses después de asumir, el presidente que apoyaste tan intensamente, que hiciste carne de su carne, declara que va a casarse con su hermana y que va a aceptar la invitación de la NASA para orbitar la Tierra. Alta luna de miel. La furia invadió al grupo, se prendieron fuego sus espíritus, se unieron
hicieron planes, interceptaron al presidente saliendo de la Biblioteca Nacional. Esta vez las pistolas dispararon, esta vez las balas vinieron en el blanco. Impactante la imagen de la cabeza del presidente explotando en cámara lenta, casi al mismo tiempo que las cabezas de los copitos certeramente voladas por los servicios que, llenos de entusiasmo, salieron de racia, vaciaron sus cargadores. No fue terrorismo de Estado, no, fue defensa personal. El nombre de la mente detrás de la clonación de dogos está perdido en la historia. Llegaban en containers dogos rabiosos y argentinos. Eran liberados en las barriadas, en el extrarradio de la Ciudadela. El ejército revolucionario del pueblo incel, también llamados los tántricos, fue la primera organización armada en aprovechar la situación. Sacaron los fierros a la calle. Los ladridos se mezclaron con los disparos en una sinfonía horrorosa de muerte, arre, ¿no? Los llamaban los tántricos y seguían una doctrina abandonista. Planteaban la práctica del sexo tántrico sin la parte del sexo. Este ejército de incels armados hasta los dientes, que hubiera sido suficiente para exterminar de un plumazo a toda la población de una escuela de Wisconsin, no dio abasto. Más a la corta que a la larga, en los barrios los cacharon finito y el ejército revolucionario se hizo historia encima. Con los perros las cosas fueron distintas. Llenaban todo con sus desechos, mucha caca, el dedo en la llaga de la violencia vecinal. Salieron también grupos barriales a matar perros, pero siguieron llegando los containers y los dogos siguieron mordiendo y no largando. Cadáveres humanos y animales se apilaban en fogatas enormes, parecía un cuadro de la Santa Inquisición. La escena se repetía con variantes regionales en casi todas las grandes ciudades del mundo, y gracias a las redes la gente estaba informada, y mientras moría o agonizaba o alucinaba por la anestesia mientras le amputaban un miembro, sabía la gente de todo el mundo que la herramienta de exterminio, los clones dogos asesinos, era idea argentina. Si querés ser potencia, bancátela, etcétera. Cuestión que de Ushuaia a La Quiaca el país se prendía fuego, parecía que todo se desmadraba. El gobierno provisional de Victoria, la negacionista, emitió un comunicado, una desmentida general. No existe plan de exterminio y en todo caso son también los dogos que se defienden de los vecinos. Pero entonces llegó el invierno y con él las nevadas y los perros murieron de frío. El destino, una vez más, argentino. Un rincón sin nombre de la Pampa Seca, pocos kilómetros al sur de las sierras, es protagonista de otro choque de clanes. El clan del Este, liderado por el termo Renzo, cuya insignia causó desconcierto, venían del mar, los cuerpos reptantes cubiertos de sal, empanados. En su estandarte se veía claramente una R mayúscula, gigante colorada, y sobre ella, como en transparencia, el resto del nombre, Enzo. De ahí que ciertas crónicas nombraran al termo como Enzo. Y lo cierto es que Renzo, como si hubiese sido uruguayo y se hubiese llamado Enzo, llevaba el termo ceremonial encima siempre, y hasta uno de repuesto. En la Pampa Seca el enfrentamiento es inminente. De un lado el clan del Este, con Renzo al frente, y del otro lado, descendiendo casi todavía de los Andes, el clan del Oeste, la tribu cosplayer. Y si bien el rozamiento con el suelo, muchas veces pedroso, hizo estragos en sus vestuarios, todavía se puede ver alguna vincha de Naruto, alguna impresión en tela de una viñeta de Iki Townsend, decolorada, llena de lamparazos. Otra vez el mediodía, cuánta poesía. La hora señalada
Tienen una película de pistoleros en la cabeza en este momento, los miembros de ambos clanes. Flashean, no sé qué, pero el termo del oeste, Ricardo, también llamado el Narciso, tiene un plan disruptivo. En las reuniones doctrinarias, al calor de las fogatas, enseña a los incels verdades en pastilla. Por ejemplo, la debilidad del enemigo es nuestra fortaleza, nuestra estación de poder. Y les enseña a armar armas caseras. Ahora despliega su ejército en forma de media luna, como queriendo rodear a las fuerzas de Renzo. En pocos minutos cambia la energía del espacio. La luz del sol que golpea sin compasión el suelo seco de la Pampa Iden parece ahora más mezquina, más dura en sus bordes. Suenan las trompetas, pero antes de que las fuerzas de Renzo puedan siquiera comenzar la carrera frenética contra los de Ricardo, caen como desde el cielo, pero lanzadas por una catapulta oculta en la retaguardia del modelo oeste, caen en ráfagas sobre la cabeza de los incels celestes, páginas sueltas de hentai, sueltas pero enteras. Ya el aire se llena de fanservice y antes de que las páginas toquen el piso o aterricen en la mano del incel desesperado, los soldados del este caen en éxtasis, eyaculando sin control, desmayados. Los del oeste, que permanecen con los ojos cerrados, esperan una nueva señal de la trompeta y entonces caen sobre los de Renzo, los asesinan a sangre fría. Cuando aún se retuercen con la pija en llamas, los ejecutan con lanzas afiladas, les revientan los sesos con piedras. El último vivo del este es, por supuesto, Renzo, falso uruguayo, comechoto, termo total, se encuentra de rodillas. Intenta salir del estado hipnótico que le produjo ver de frente, sin aviso, unos labios insinuados, ilustrados tan magistralmente. Ricardo se acerca despacio, se mueve como un puma. Renzo deja de temblar, no se pone de pie, sigue de rodillas detrás suyo. El termo del oeste sostiene un cuchillo. Renzo abre los ojos y los dirige a los hombres caídos. Siente el viento, siente que el viento trae cenizas. Hoy vencen los bárbaros, piensa. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes. Al fin llego a mi destino. En el espejo de este mediodía alcanzo mi rostro eterno. Siento sobre mí la última sombra, el íntimo cuchillo en la garganta. Y termina, Victoria, la negacionista, llegó al final de su segundo mandato con la lengua afuera, pero llegó con el siglo XXI a la vuelta, con el siglo XXII a la vuelta, y ya sospechas de que podría incluso ser peor que el XXI. En nuestro país se acercaba otro proceso electoral. Después de unas elecciones primarias desoladoras, con 3 candidatos varones disputándose el podio, se pronosticaba una abstención histórica. 3 candidatos varones que además eran casi indistinguibles. Se aferraban a los colores de sus listas, se vestían con esos colores para ser identificados. Imagínate el desinterés enorme de la gente. Pero entonces, como pasa a veces, sucedió algo que cambió el juego. Surgió de entre las grietas del sistema, con una medida judicial jugada a una semana del comicio, una nueva candidata, una joven promesa libertaria. Su increíble presencia llenó los canales de noticias, las tapas de los pagines. Ya antes, mucho antes, sus videos eran tendencia en las redes. Lilia conquistó inmediatamente a quien fuera que la escuchara. En su voz existía una cualidad diferente. Sus palabras se expandían en el aire, tomaban cuerpo, te tocaban. Entre los incels ya era reconocida y admirada, altísima cosplayer, y 2 más 2 da siempre lo mismo, arregló, pero en este caso sí, ganó en primera vuelta. A llorar a Campito. Y aunque el voto la había acompañado, las suspicacias eran totales. Pero cuando los sindicatos, en acto histórico, copando la Plaza de Mayo, hincaron la rodilla ante la presidenta, y cuando los depósitos en dólares inundaron de billetes crujientes las arcas secas
del Banco Nación, el pueblo pareció concederle un respiro. Un optimismo moderado se sumó al tinte argentino. Los ojos del mundo en el país, la prensa libre no tanto, atenta a cada movimiento de este prodigio, esta joven presidenta de manejo firme y concentrado. Pero siempre hay un sin embargo, y esta historia no termina con la Argentina potencia, sí termina con las potencias, las aniquila. Resulta que había un incel muy joven, muy resentido, que se asqueaba en soledad, viendo el festejo mediocre de una sociedad decadente a una hembra mentirosa. Hasta sus héroes más misóginos eran ahora presa de sus encantos. Este incel tan joven maduró un par de ideas terribles. Participó en varias escaramuzas, fue registrado por algunos medios. Un incel solitario, agitando una bandera, la boca llena de baba, gritándole yegua a la presidenta, tirándole huevos sobre el frente de su casa en Recoleta. Y más temprano que tarde se cansó de protestar y planeó algo mucho más pesado, que ponía en juego sus habilidades. ¿Y para qué tanto misterio? Era Renato, el incel enano, alto hacker, sin embargo. Penetró con paciencia y saliva los servidores de las centrales nucleares de todo el mundo, creó un programa dañino, hizo explotar los reactores al unísono, sin pensarlo demasiado, y el mundo cambió para siempre. De un plumazo fueron borradas poblaciones enteras, se detuvieron en seco y para siempre centrales eléctricas, pozos petroleros, servidores de internet. En los meses siguientes morirían todos los animales de la tierra, el cielo, el mar. Lo que parecían problemas se convirtieron en anécdotas. Y así llegamos a esta realidad, la del poema. Están dadas las condiciones para el inicio de la gran guerra incel. La humanidad se juega la última carta. La guerra esta vez es con piedras y palos, como alguna vez vaticinó alguien. Esta realidad, la del poema, que nos aplasta, que llega en la forma de un desierto casi infinito, una tierra yerma, una ciudad inaccesible, un mundo cada vez más vacío, un final que nos devora.